Absolutismo e ilustración. Cuando hablamos de absolutismo lo hacemos de una manera de gobernar que se produjo en Europa entre los siglos XVI y XVIII. En el sistema absolutista el poder lo podíamos ver concentrado en una única persona, que en aquellos tiempos era el rey o monarca. Él era el que tenía el poder para hacer las leyes y tomar todo tipo de decisiones. En el continente europeo, una vez acabadas las guerras de religión, es cuando apareció este modelo para gobernar, que tenía como principal rasgo el contar con una única autoridad. A partir del siglo XVI, los reinos europeos llevaron a cabo la expansión de sus dominios territoriales por gran parte del mundo. El siglo XVII se muestra como el periodo para establecer los fundamentos del absolutismo. El absolutismo daba total mando al rey. En aquella época, en Europa, la teoría imperante era la del derecho divino de los reyes, que decía que el representante de Dios en nuestro planeta era el rey y que quien estuviera en su contra también lo estaba de Dios. Uno de sus representantes más populares era el rey de Francia, Luis XIV, con su legendaria frase: "El Estado soy yo". El monarca tenía el apoyo de un grupo de nobles, que eran los que tenían un papel de consejeros cara a las múltiples decisiones a tomar. Ahora, vamos a ver los principios en los que se basaba el gobierno absolutista. En primer lugar, encontramos el derecho divino. El rey tenía unas actuaciones que realizaba en nombre de Dios, haciendo lo que su voluntad quería. 2. Mando hereditario y perpetuo. Cuando moría el rey, el poder pasaba al primogénito y lo ostentaba hasta que fallecía. 3. Un poder completo. En el poder absoluto, el monarca no necesitaba asesoramiento para tomar las decisiones que él estimara correctas. 4. Sociedad estratificada. En aquella época, la sociedad se dividía en clases. Monarquía y, claro, en las clases privilegiadas y las clases más bajas la conformaban los burgueses, entre ellos campesinos y demás asalariados. Y por último, el monopolio de la administración. Los impuestos que se recaudaban pasaban a ser parte de la fortuna de un monarca, que los usaba para aumento de su riqueza y el sostenimiento del ejército. Este sistema tuvo muchos países que lo siguieron. Tal es el caso de España, Suecia, Austria, Portugal, Inglaterra y Francia. Entre los reyes absolutos más importantes podemos encontrar a Luis XIV de Francia, Catalina la Grande de Rusia, Felipe V de España, Carlos XII de Suecia, Jacobo II de Inglaterra, Carlos II de Inglaterra, al zar I de Rusia, también conocido como el Grande de Rusia, a Carlos VI de Austria, entre otros reyes absolutos importantes en este sistema de gobierno. Es importante dejar claro que durante el periodo absolutista se produjo un aumento de desigualdad y el deterioro de las clases más bajas fue evidente, puesto que los privilegios eran para los representantes de la Iglesia y la nobleza, los cuales tenían derechos por encima de la mayoría de la población. En Francia, la Revolución Francesa puso fin a la monarquía absolutista en 1789 y dio pie a las ideas de la Ilustración. La Ilustración, también conocido como Siglo de las Luces, fue un movimiento intelectual, cultural, social, filosófico y político europeo que surgió en Francia en el siglo XVII. La principal característica de esta corriente de pensamiento fue defender el uso de la razón sobre el de la fe para entender y solucionar los problemas de la sociedad. Este movimiento defendía el dominio de la razón sobre la visión teocéntrica que dominaba Europa desde la Edad Media.
Para los filósofos iluministas, esta forma de pensamiento tenía el propósito de iluminar las tinieblas en la cual se encontraba la sociedad. Origen del movimiento iluminista. Las raíces del movimiento iluminista comenzaron a crecer a partir del siglo XVII, a través de los trabajos del francés René Descartes, quien lanzó las bases del racionalismo como la única fuente de conocimiento. Él creía en una verdad absoluta, que consistía en cuestionar todas las teorías o ideas preexistentes. Su teoría llegó a ser resumida en la frase pienso, luego existo. Este fue un movimiento que tuvo su punto de partida en la duda y la insatisfacción, sentimientos que eran constantes en Europa, especialmente durante las 2 últimas décadas del siglo XVIII. El mayor desarrollo de este movimiento fue alcanzado en el siglo XVIII, por lo cual pasó a ser conocido como el siglo de las luces, y fue en Francia donde este movimiento tuvo su mayor expresión, e influenció la Revolución Francesa a través de su lema, libertad, igualdad y fraternidad. Para los filósofos iluministas, el hombre era naturalmente bueno, pero estaba corrompido por la sociedad. Ellos creían que si todos formaban parte de una sociedad justa, con derechos iguales a todos, la felicidad común sería alcanzada. Por tal motivo, ellos estaban en contra de las imposiciones de carácter religioso, en contra de las prácticas mercantilistas, y eran contrarios al absolutismo del rey, además de los privilegios dados a la nobleza y el clero. Los burgueses fueron los principales interesados en esta filosofía, pues a pesar del dinero que poseían, no tenían poder en cuestiones políticas, debido a su forma limitada de participación. En aquel periodo, el antiguo régimen aún estaba en Francia, y en esta forma de gobierno, el rey tenía todos los poderes. En el antiguo régimen, la sociedad estaba dividida de la siguiente manera. En primer lugar, venía el clero, en segundo la nobleza, y en tercer lugar la burguesía y los trabajadores de la ciudad y el campo. Representantes de la Ilustración. Los siguientes a mencionar son los principales filósofos de este movimiento. En el número 1 tenemos a John Locke, que es considerado el padre de la Ilustración. Su obra principal fue el ensayo sobre el entendimiento humano, donde Locke defiende la razón, que indica que nuestra mente es como una pizarra en blanco sin ninguna idea. Y defendió la libertad de los ciudadanos condenando el absolutismo. Voltaire, quien se destacó por las críticas al clero católico, a la inflexibilidad religiosa y a la prepotencia de los poderosos. Charles Montesquieu, quien con su obra El espíritu de las leyes defendió la división de poderes, en los cuales estaban legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, Montesquieu no estaba a favor de un gobierno burgués. Su simpatía política se inclinaba hacia una monarquía moderada. Rousseau, quien destacó cómo defender a la pequeña burguesía, es el autor de El contrato social, que establece que la soberanía debe ejecutar el Estado de acuerdo con la voluntad del pueblo. François Quesnel fue el representante oficial de la fisiocracia. Para los fisiócratas, la riqueza estaba en la tierra. Predicaban un capitalismo agrario sin la interferencia del Estado. Y por último, Adam Smith, quien fue el principal representante de un conjunto de ideas llamado liberalismo económico. En su obra denominada La riqueza de las naciones, argumentaba que la economía debe ser impulsada por el libre juego de la oferta y demanda. Las ideas principales de la Ilustración fueron las siguientes. Número 1. El universo está constituido en una forma racional. Esto quiere decir que puede ser comprendido a través del uso de la razón.
Número 2. Se puede llegar a la verdad a través de la observación empírica, el uso de la razón y la duda sistemática. Número 3. Las experiencias humanas son el fundamento del conocimiento de la verdad, por lo que no se debe privilegiar lo que digan las autoridades. En el número 4 tenemos que todo lo humano, tanto en lo colectivo como en lo individual, puede ser comprendido en la misma forma en que se puede entender el mundo natural. Una vez captada la esencia de la naturaleza social, tanto en lo colectivo como en lo individual, puede ser manipulada o reestructurada de la misma forma en que se puede manipular y reestructurar al mundo natural. 5. La historia humana es el desarrollo del progreso. Número 6. Los seres humanos pueden ser mejorados por medio de la educación y el desarrollo de sus capacidades racionales. Y por último, las doctrinas religiosas no pueden tener lugar en la comprensión del mundo físico y humano.